Bienvenidos todos, todas, todes a Los Cinecluberos, podcast de cine en el que su servidor Luis Enrique y Emilio Méndez discutimos cada 2 semanas de estrenos en cartelera o en streaming o algún evento importante de la industria cinematográfica. Y pues en esta ocasión tenemos discusión doble, como ya viene siendo en las últimas varias semanas, varias quincenas. Y Emilio nos va a contar de qué películas vamos a estar hablando. Es correcto, pues estamos en julio y siendo julio un mes fuerte, tenemos 2 estrenos con una semana de separación, uno más reciente que otro. Primero estaríamos revisando la nueva película de nada menos que Damián Cifrón, realizador argentino, que bueno, es bastante notable en televisión y en dirección. Por un lado, por la serie de Los Simuladores. Y por otro lado, por la película muy aplaudida y hasta nominada al Oscar, Relatos Salvajes. Y ahora, después de un largo descanso cinematográfico al menos, regresa con la película To Catch a Killer, en español, Misántropo. Y por otro lado, vamos a estar hablando de otro regreso, de una mancuerna de actor y director que pues han hecho un trabajo bastante interesante con la saga de Misión Imposible. Ahora regresan con el capítulo 7.1, que vendría a ser Misión Imposible Dead Reckoning Part 1. Y sí quería decirlo en inglés porque suena Ah, fregón, buenísimo. pero Sentencia también... mortal, quién sabe qué es eso, pero Bueno, en está español chido, también suena bien. En está español chido. también suena bien. Es Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte 1. Uno. Entonces, dirección de Christopher McQuarrie en su tercera Uno. película de Misión Imposible. Protagonista, pues, ¿quién más? Tom Cruise, ¿no? Entonces, esas va a ser nuestras 2 discusiones del día de hoy. Entonces, si te parece, Luis, empezamos con Misántropo. Si nos puedes Ok. hablar un poco de la película y decirnos tu opinión de ella. Vázquez, pues Misántropo es eh, la historia de, bueno, ¿cómo decirlo? Porque empieza justo con el crimen a Ujú, resolver. Eh, un sujeto dispara a 29 personas como francotirador durante la celebración de Año Nuevo en una ciudad que creo es Nueva York. Sí, creo que sí es creo que Nueva York. sí. Eh, le dispara a 29 personas, todas mueren y pues se vuelve una cacería por encontrar al asesino. Hay como muchas divisiones de la policía y autoridades que están como tratando de resolver el caso con rapidez. Y bueno, pero la película sigue exactamente a una oficial, Eleanor, que, bueno, en realidad ella es como oficial de policía de nivel bajo, de un rango bajo, pero su jefe, bueno, que más bien es como un agente especial del FBI que trajeron para resolver el caso, pues ve cierto talento en ella y decide utilizarla para atrapar al asesino. Y pues bueno, eso es la película, ¿no? La investigación para atrapar a este sujeto que pues va dejando un rastro de cadáveres más grande, ¿no? Mientras más pasa el tiempo. Y pues en mi opinión, eh, Ujú. Misántropo me gustó mucho. Es una película que no, que se me hace raro y a la vez no, que fue muy poco promocionada. En Estados Unidos pasó muy desapercibida, a pesar de tener a actores como Shailene Woodley, a Ben Mendelsohn, eh, y que es de Damián Cifrón, ¿no? Su primer película en inglés y su primer película en casi 10 años, que eso es algo que no había caído en cuenta hasta hace poco, pero sí ya tenía casi 10 años de Relatos Salvajes y desde ahí no había dirigido película. Entonces pasó muy desapercibida y en crítica allá en Estados Unidos le fue mixto, por decirlo menos, que creo que sí tira un poco a negativo. Pero pues a mí
creo que Misántropo sí me, sí me tocó algo, no sé, por así decirlo. Creo que es una película Ujú, que construye muy bien su tensión. Es un tipo de thriller que, no sé, siento que ya no se hacen tan seguido. Sí le sentí una vibra acá 2000 era, ujú, noventera, que tampoco es así tan no sé, no es como que digamos no es que diga como barata, ¿no? Sino que ya no se hacen películas de este presupuesto mediano que se ve en todo, ¿no? Que no estoy tratando de ser una película espectacular y tampoco es realmente una película de bajo presupuesto. Y pues bueno, creo que a mí lo que me impactó de Misántropo es que eh, creo que sí se mete un tanto de lleno esta situación de Estados Unidos con los tiroteos masivos. Creo que lo hace de una forma un tanto hiperbólica, pero a la vez creo que funciona bastante bien, de buscar de dónde viene dónde está la raíz, ¿no? De este problema. Y, y creo que lo encuentra, lo hace bien, pero creo que ya, no sé, entremos en discusión de eso. Siento que de alguna forma no está revelando nada de la película. O sea, creo que dependiendo de qué punto de vista tengas de la situación, a lo mejor ya sabes la respuesta, pero aún así creo que la forma a la que llega este cifrón a ese punto me pareció genial. Y pues ya creo que por ahora con eso, creo que hay cosas muy, este, un poquito divididas en mi cabeza, pero ujú. todo creo que me gustó mucho. No sé tú qué piensas, Emilio. A mí igual me ha parecido una película muy interesante. Creo que en sus mejores reflexiones, porque es una película como muy reflexiva. Creo que es como muy fascinante de lo que nos está hablando, porque sí entra de lleno a este tema, pues de entrada de los misántropos, o Ajá, que yo medio entiendo que también tiene que ver con los sociópatas o los marginados, alienados sociales, que en ese sentido siento que la traducción al español sí vino de parte de Cifrón o de alguien sí, de la seguramente, sí producción, lo porque, o sea, pensé. obviamente, aunque sí no es el mismo título, como que es bastante ad hoc, o sea, es Ujú. bastante ad hoc. Es de esas veces que sí digo, se me hace que ese título lo propuso Cifrón. Em, pero sí tengo el tema de que hay cosas que a mí no me terminan de convencer en el argumento, que Ujú. tiene que ver con los puntos clave de cómo se va resolviendo el crimen y con lo cuánto nos acercamos a la protagonista, esta Eleanor, interpretada por Shailene Woodley, que también ya tenía rato Sí, eh, sin hacer sin algo. una gran producción, lo cual me parece un poco oportuno que ya esté regresando. Lamentable que haya estado tanto tiempo sin algo notable, porque, o sea, tristemente creo que a ella lo ubicamos por haber actuado en adaptaciones de novelas juveniles, que las Sí. dos están bien, o sea, tanto Divergente como Bajo la misma estrella. Yo me quedo más con Bajo la misma estrella, tanto a la Ajá. hora de hablar de qué película me gusta más y en dónde está mejor Shailene Woodley, pero tristemente creo que eso borró el inicio de su carrera, que es brillante, o bueno, al menos por la película que yo conocí, que es Los descendientes de Alexander Payne, que siempre me voy a Es remontar a esa cierto. película como de esa es la gran actuación de Shailene Woodley y de George Clooney. O sea, ahí los dos están brutales, 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 brutales. Pero sí, o sea, es una actriz que tiene mucho potencial, o al menos eso es lo que yo creo. Qué bueno que ya esté regresando con un rol protagónico, pero sí, sí tengo la objeción con la película de Misántropo, que creo que sí nos falta más acercarnos a este personaje, Mm. más porque esta película sí tiene un tratamiento un poco clásico de protagonista-antagonista Sí, vistos como un yin y yang, sí. que eso a la vez es muy padre esta película, pero es cuando digo, sí creo que faltó trabajarle tantito y digo, yo no soy quien para decirle a Cifrón cómo trabajar una historia, porque claramente Cifrón es un storyteller magistral, por algo es que Relatos Salvajes estuvo nominada al Oscar, fue una película muy revisada en el Festival de Cannes cuando se exhibió fuera de competencia, o no, no me acuerdo si fue competencia oficial, pero se exhibió en Cannes, eso sí me acuerdo.
y por algo es que ahora está regresando por algo su regreso es fuerte, ¿no? Pero sí algo que yo noto en esta película es que sí, en una escuela tradicional de storytelling, tiene rastros así como de que una podría agarrar y a ver, vamos a agarrar el Save the Cat, ¿no? Y de entrada, o sea, sí, los gurús de guión algo que dicen es, cuando el protagonista y el antagonista están buscando lo mismo, el conflicto es más interesante. Y aquí tenemos al yin y el yang, ¿no? O sea, el Guasón y el Batman, ¿no? O sea, los protagonistas, bueno, el antagonista y protagonista de Sin lugar para los débiles, ¿no? O sea, tenemos esas dos fuerzas conviviendo y chocando en toda película que Ujú. dices, ok, aquí tenemos un fuerte conflicto, ¿no? Pero, y algo que hace muy interesante la película es que el antagonista es invisible, o sea, no o sea, aquí sí, sin Y espolear, gran parte. ajá, aquí hay una carta un poco similar a Seven, aunque alejándose de Seven, obviamente, con su debida distancia, de que el antagonista, gran parte de la película no lo vamos a ver, Ujú. ¿no? Sí lo vamos a ver en algún punto, pero va a ser muy tardado, ¿no? Y la protagonista, siento a mí que me faltó conocerla más para que el conflicto fuera así como que tú digas. Es más, hasta siento que conocemos más al personaje de Ben Mendelsohn que a ella. Lo cual está bien porque el personaje de Lamarck, que es el que interpreta a Mendelsohn, es fuerte, pero sí Sí. creo que nos falta conocer más a Eleanor. Esa sí es una objeción que yo tengo. Pero sí, y reitero que en cuanto a sus puntos fuertes, que es como en esta exploración de la misantropía, que sí es de una forma un tanto hiperbólica, porque, Ujú. pues sí, no ha habido un incidente así como lo plantea la Así película, o del sea, grande, ajá, no. y es que lo que plantea la película sí es un incidente muy similar a algo que ya ha pasado en la vida real, particularmente por ahí de 2017-18, justamente en Las Vegas, En Las Vegas, sí, es cierto. hubo un incidente de un francotirador que le disparó, y ese fue un crimen de odio porque él sí se fue contra extranjeros y a cuestiones de raza. Se puso a disparar en el techo de un edificio a personas, ¿no? Y la película como que lo que te supone es, ok, imagínate que ese incidente lo hubiera hecho alguien con mayor precisión, más planeado, más frío y más perverso. Porque eso sí, o sea, insisto, en los puntos fuertes de la película, esta es una película muy oscura. Y de Ujú. hecho, sí, a mí la primera secuencia, o sea, Buenísima. sí, buenísima, pero yo no la puedo volver a ver, o sea, sí, Sí. sí, yo no la puedo volver a ver, o sea, sí me perturbó demasiado. Que igual hay un incidente más adelante que igual es como de, no puede ser, o sea, esto está muy feo, esto está muy turbio, Ujú. está muy real, o sea, y sí tiene ese punto Schrader y ese punto Guasón de Todd Phillips, de que Ajá. digo, no es tanto que sea perturbador por la violencia, sino es perturbador por cuánto se asemeja a la realidad de Sí. la alienación. Que eso es también lo que me perturba. Creo que eso casi que es un tema que de los que más me perturba de una película. Porque sí, de hecho yo pondría al Guasón de Todd Phillips y a películas como First Reform como de las películas más perturbadoras que yo he visto, porque sí, de repente un cineasta te agarra y te diga, mira lo que puede hacer una persona que está aislada de la sociedad, y sí digo, fuck, o sea, esto está muy feo. Que sí, o sea, cuando tú la viste antes que yo y me decías esto de que posiblemente en Estados Unidos los haya ofendido, bueno, posiblemente la estén negando, bueno, rechazando por esta cuestión de su cultura. Sí veo, o sea, como que sí digo, o sea, obviamente un derechista eh, republicano diría, pero ¿cómo van a decir que la población que usa armas hace esto, no? Ujú. Pues obviamente es aquí cuando hay que hacer la acotación de, esto es una ficción, vamos a entrar en la ficción donde las situaciones son hipotéticas, ¿no? Ese es el primer punto, ¿no? Pero sí, o sea, para mí tiene ese grado, ¿no? De ese guiño a la realidad que sí digo, ay, no, sí, esto está muy, muy feo. Y bueno, tiene que ver un poco con lo que contaba Cifrón en Relatos Salvajes, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si de repente en nuestro día a día hubiera una persona que se sale de sus cabales, ¿no? O sea, Ujú. casi que ese punto que reitero, es muy guasón, o al menos del guasón de la broma asesina, que es un poco la filosofía del guasón de Dark Knight, Sí. que, o sea,
para mí tiene mucho Guasón, tanto Guasón Dark Knight como Guasón Todd Phillips. Eh, pero, o sea, es ese punto que te dicen, la cordura es una cuestión de la gravedad, ¿no? Solo necesitas un empujoncito y va y cordura, ¿no? O sea, eso está en Relatos Salvajes y yo lo veo aquí, o sea, ese punto de qué pasaría si un alienado social de repente se nos desvía tantito. Que voy a este punto que ya he dicho en otras películas. No, esto no es una advertencia de esto va a pasar mañana, no, pero me Exacto. parece un discurso muy interesante de cuando se agarra una realidad muy realista y como tú dices, Luis, se nos lleva a un terreno hiperbólico. No, no se nos está diciendo que esto va a pasar mañana, que tal gente es mala, no, no, no. Bueno, cada quien va a interpretar la película como quiera, pero para mí no iba para allá, ¿no? Y entonces en ese sentido, a mí se me hizo una película muy perturbadora. Ahora, nada más como un último tema que también yo lo pongo a discusión, Ujú. es un poco el tema de qué tanto lo reflexiono en voz alta, porque para mí esta película sí está un poco en el terreno de los thrillers de Ridley Scott, que se ponen a filosofar, pero ya de manera ya un poco obvia, que Sí, 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 sí. ya me estás hablando del tema. Y o sea, no está mal, porque nada está hecho con reglita, pero insisto, me regreso a que sí se ven las marcas del Save the Cat, ¿no? O sea, cuando te dice Blake Snyder, en el minuto 15 se declama el tema. Bueno, pues aquí en Misa Trompo, en el minuto 15 tenemos un monólogo de Ben Mendelsohn diciéndonos de qué va la película, que está muy interesante, pero sí de repente digo, veo las marcas del Save the Cat, veo la marca de la estructura aquí, ¿no? Que está muy bien porque, o sea, pues es un storyteller clásico y él como storyteller clásico, vámonos a Relatos Salvajes. Las 5 historias están con storytelling clásico y no mames, qué bien funcionan, es magistral, a mí me encanta Relatos Salvajes. Y así, Dark Knight, storytelling clásico, Sin Lugar para los Débiles, storytelling clásico, ¿no? Pero aquí sí siento que me faltó un poco, insisto, el trabajo de protagonista eh, y de los key frame, de los key moments, de los momentos clave, como para decir, que de hecho eso pasa a mi gusto con las películas de Ridley Scott. Cuando está más trabajado la historia en general, se siente menos esta revisión filosófica que cuando no están tan bien trabajados, que por ejemplo en la película de The Counselor, no me acuerdo bien cómo le pusieron en español, el abogado del crimen, creo, no me acuerdo, pero es donde sale Michael Fassbender. Ahí, en esa película dices, aquí ya me están declamando, o sea, aquí ya es que se agarraron el libro de filosofía de no sé quién y me lo están declamando. Y en Ujú, cambio en Prometeo y en Alien Covenant o en el último duelo, a mi gusto, es muy homogéneo cómo está esa parte del discurso filosófico reflexivo y la parte de cómo se fusiona con la historia, ¿no? ujú. Y en Tu Cacha Killer, 2-2. O sea, Ahí va, no sí, digo sí, que esté sí. mal, pero sí de repente, sí, o sea, sí digo, ahí me están declamando y ahí me están declamando, ¿no? De Sí, hecho, el final es, declamación así pura. es yin y yang, Sí, es de las dos fuerzas que básicamente, que está bien, o sea, insisto, creo sí, que está bien. me gusta dónde lo llevó, pero sí, ahí digo, ahí estamos declamando los dos puntos de los dos personajes, ¿no? Entonces, Es que siento ahorita como que es que esa cuestión de storytelling clásico, digo, sí, sí es cierto, y sí está ahí, y justo por eso decía, tiene esa vibra de thriller noventero, dos milero, que justamente fueron muy clásicos, ujú, y por eso está ahí. Eh, pero a la vez siento que en seguir el storytelling clásico más bien también cae en clichés, y hay unos cuantos por ahí que sí digo, esto ya me lo esperaba, esto ya lo veía que pasaba así. O sea, cómo llegan a resolver el caso, ese ya es historia de detectives 1.1, ¿no? O sea, personaje principal se queda mirando a un objeto, al techo, a la pared, y de repente dice, ah, ya lo resolví. Y tú ajá. estás como de, ¿por? No, de hecho hay uno que es como de, ah, lo encontramos porque resulta que esta persona lo conoce y ya. Ajá. Sí, eso lo he visto. Putz,
30,000 veces y digo, entiendo por qué lo hacen, pero a la vez sí me hace decir, una película tan interesante que de repente caen esas cosas, sí me la baja. Sí siento que se vuelve un poquito, para algo que no es nada genérico, de repente se siente genérico. Y, y creo que no había pensado esta parte del personaje que dices, pero es cierto, o sea, creo que, o sea, sí no lo había razonado, pero sí es cierto. Creo que para mí el final, justamente este tercer acto, no me funciona tan bien, esta cuestión del yin y yang, porque no conozco tanto a la personaje, ¿no? Como que se dicen cosas, te lo exclaman mucho, ¿no? Es que ella era tal, es que ella hacía tal, o sea, hay un par de cositas que sí creo que se hicieron bien, pero creo que sí, mientras más avanza la película, menos enfoque en ella y no sé, creo que le dieron como un punto de vista muy de testigo, o sea, como Sí, que ujú, tú lo ves sí, todo como a través de ella y por eso no conoces de ella, ¿no? Porque es como, nada más es para que la tengas ahí de testigo. Y entonces justamente ya llegas al tercer acto, cuando ella se vuelve ya no testigo, sino una parte activa, ujú. y ya no funciona, ya no se siente ese impacto porque si no, no sé, como que empieza a hablar de ciertas cosas en esa parte, que empieza a exclamar justamente ideas de la película y digo, sí, pero ¿dónde estuvo eso? O sea, dónde salió, ¿no? ¿De dónde salió? Como que sí lo veo, pero digo, lo cocinaron a medias, ¿no? Lo dejaron ahí, este, pues sí, cocinado a medias. Entonces, no me funciona del todo. Y, y creo que sí termina por lastimar a la película, ¿no? Creo que, o sea, es lo que digo, o sea, siento que es una película que tenía chance como de hacer algo un poquito más fuerte y de repente se baja a algo un poco más genérico. Ujú, Entonces, no sé, a mí sí me hubiera gustado ver algo un poco, pues que sí desafiara también, ¿no? Se desafiara estos clichés del storytelling clásico para hacer algo más interesante, que creo que eso es a lo que voy. O sea, en vez de utilizar el storytelling clásico como para moldearlo otra cosa, que por ejemplo, ahorita lo vamos a hablar con Misión Imposible, ah, este, para hacerlo diferente, como para llevarlo a otro nivel. Aquí al contrario, el misántropo, bueno, Cifrón lo agarra y en vez de llevarlo a otra cosa, cae en lo mismo, ¿no? De lo que ya dijimos, ese cliché de que, ay, es que lo conoció tal persona, entonces ya de ahí sacamos al asesino. Y varios giros así muy típicos, ¿no? De que, el jefe ya lo despidieron. También siempre pasa, siempre es el mismo, ujú, siempre es esa misma línea, ¿no? Del cine de detectives y hasta de televisión, o sea, creo que sí la lastima muy mal que en vez de darle el giro a los clichés, los haya utilizado tan firmemente. Entonces, no sé qué haya detrás de esa decisión de Cifrón, porque por un lado siento que sí se va más hacia el tema. Creo que al final sí le preocupa más el tema que los personajes en sí. ujú. Eh, y yo siento que tendrían que haber estado juntos, ¿no? Creo que los personajes son el tema y no tendrían que estar como tan separados. Y creo que justamente le lastima que también que el antagonista no salga tanto tiempo. Eh, yo normalmente sí siento que no me gusta tanto cuando se le da como un punto de vista al asesino en películas, Ujú. pero en este caso siento que sí habría estado muy bien ver ¿cómo decirlo? Pues sí, el contraste de dinámicas, ¿no? Entre la protagonista y el antagonista. Creo que le habría hecho bastante bien, porque además sí tiene esta cuestión muy, ya es otro cliché, ¿no? Sí tiene esta cuestión muy de Hannibal Lecter, Sí. Clarice, esta dinámica entre villano y heroína,
que creo que pudieron llegar a algo muy similar, también sin tener que parecerse, ¿no? Porque creo que sí hay similitudes, de hecho. Eh, el tercer acto de El silencio de los inocentes, no quiero spoilear, pero 60% lo mismo. Entonces, si digo, o sea, pudieron hacerlo mejor y pudieron haberlo hecho más original, digamos, que no es que necesitara ser original, sino que necesitara más ser sólido. Creo que sí, le hizo falta solidez a eso. Sí, y yo creo que eso, digo, va a sonar como muy facilón mi respuesta, pero yo siento que eso se pudo haber solucionado con trabajar un poco más el guión. Ujú, Pero digo, también siento yo, o casi que por una experiencia personal, que, o sea, cuando tú estás estructurando como un guión de cómo se resuelve un crimen, como que te pierdes mucho en los pasos de cómo se resuelve el sí, crimen. Y entonces siento que Cifrón, siento, pero no sé, quién sabe. estipulación, que se debió de perder un poco ahí en ese proceso. Siento, Sí, porque insisto, todo esto que estamos diciendo tampoco es como que le vamos a dar clases a Cifrón de cómo se cuenta una historia, exacto. pero por alguna razón falló en el curso básico. Y es que sí, por ejemplo, regresando otra vez a esto de los momentos clave, sí falta un poco que no se sientan tan fortuitos. Y es que, o sea, por sí solos, sí digo, la historia es congruente, la Ujú, historia me parece muy plausible que se resuelva así, pero nos sí. falta que en medio de estos puntos haya como que dificultad casi casi, ¿no? Como de, o que no, o por lo menos que sí se siente más progresivo el cómo llegamos de un punto a otro, porque sí, de repente es como de, no tenemos nada y, esta persona lo conoce. Ah, rayos, 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 rayos. Pero Sí. sí, nada más, creo que sería eso mi queja, pero mira, a la mera hora, hablando de esto de que pudo haber sido mejor, creo que yo también digo, no es mediocre y ni es olvidable, creo que es No, una película que sí, sí ya es la interesante. despotricamos mucho y suena Sí, que también está por eso ¿no? lo digo. Pero no, para nada, creo que no. Sí, o sea, tiene sus fortalezas, creo que es una película muy interesante ahora sí que para nuestros tiempos, y yo sí la podría Sí. recomendar, pero con su distancia, y no tanto por la calidad, bueno, sí un poquito como de decir, no vas a ver Sin Lugar para los Débiles, Ujú. ni Seven, ni El Silencio de los... Silencio de los Ajá. Corderos, yo iba a decir, De los ni El Silencio de los... Que de hecho sí, el de los Corderos creo que Pero es en es la España, pero, traducción literal, sí, pero... ajá, pero ni El Silencio de los Inocentes, o sea, sí, no, no estamos por ahí, eh, pero o sea, es una película que es muy interesante el cómo habla esta situación en Estados Unidos, pues sí, tanto de la misantropía como de su reforma sobre las armas, que creo que ese es el principal problema y nuevamente lo que más podría ofender a ciertas Sí. personas estadounidenses, ¿no? Pero entonces sí, y creo que algo que a mí se me hizo más fascinante de la película es que si bien su historia sí podría ser, hacer remembranza a muchas otras películas de la cultura estadounidense que ya se mencionaron, Ujú. también creo que estéticamente es muy original. O sea, esta película se va Sí, mucho no como manches. al widescreen, a los planos panorámicos, y esta película sí digo, o sea, el lienzo panorámico lo usa de manera excelente. O sea, Que yo no... sí empezó y dije, ese es cifrón, o sea, eso es... Sí, Esta toma lo invertida pienso de la luego, ciudad luego. que se va acercando hacia, que es esta toma de apertura, sí es como de wow, o sea, ya desde Ujú. ahí me atrapaste, y el cómo va explorando los distintos lugares donde va ocurriendo este crimen, es como de, o sea, fuck. Y esta película casi casi que siempre que se va muy abierto, se vuelve muy, es esta palabra de psicología, de que es algo como muy habitual, muy hogareño, pero que es Ujú. perturbador y no sabes por qué, es ominoso. O sea, de repente cuando él te abre mucho una toma es como de, ok, me está sacando de onda y no sé por qué. Sí, cuando lo vuelve a hacer, sí, dices, algo viene, ¿no? Algo Sí, va a o pasar sea, aquí. y es o sea, hay una escena donde empezamos con una toma general de un centro comercial y es como de, ay no. Exacto, sí, yo. Eso es algo que tiene muy fuerte esta película, o sea, como que de repente, que insisto, eso es muy Guasón y es muy Shredder, como que de repente cosas de la vida moderna te las vuelve perturbadoras, así es como de, uy, como que ahora cuando caigo en un centro comercial sí me va a dar un poquito de miedito, ¿no? Como de, ay. Y es que insisto, o sea, no es como que él te diga,
cuidado con los centros comerciales porque puede haber un tirador, sino más Ajá, bien que es como de, ¿qué pasaría si en un lugar cotidiano de repente cotidiano, alguien se saliera de sus cabales, ¿no? Obviamente no es como que va a pasar mañana, pero de que puede pasar. puede pasar. Entonces, como de, o sea, en ese sentido, la película sí se me hizo muy interesante. Y aparte, o sea, insisto, ahorita que estamos en esta época donde alguien hace un thriller y es como de, ah, claramente esto es referencia a Seven o a Fincher, es Sí, como de, tráiganme algo original. Bueno, aquí está. Y aparte, sí tiene un acabado interesante, que quisiera tener mejores referentes para eso, pero que a mí sí me recuerdan a cierta época de Polanski, como 2010, 2000, que es ujú, cuando él de repente se hacía mucho thriller y te lo hace muy moderno. Y sí es como de, ujú, ah, caray, esto está particular, está extraño, ¿no? O sea, sí está alejado un poco del clasicismo, reitero, de Hitchcock, sí, Fincher, y es más moderno, es más como 2000, 2010, que sí es como de, ok, esto tiene un acabado sí, es bueno, interesante. te das cuenta de que el digital tiene, Sí, la fuerza tiene del lo suyo, digital. ¿no? Tiene su propio estilo visual, y creo que eso es algo con lo que muchos han batallado y que no les ha salido, porque hay películas muy feas últimamente, pero sí veo Misántropo y digo, madres, o sea, aquí lo que hace falta para el digital es que lo sepan usar, que alguien Ujú, sí sepa cómo tratar ese tipo de material, ¿no? exacto, que sí, o sea, siento que incluso termina cayendo un poco en esta crítica que algunos le han hecho a películas que a mí me gustan, pero que aquí sí veo muy marcado, que es como de repente está mejor dirigido que escrito. Entonces sí Sí, como que es como de, fuck, o sea, insisto, no soy quien para decir la cifrón, pero o sea, sí, hay cosas básicas aquí que con trabajarlas tantito, ya, ya lo sí, teníamos. Porque la historia de verdad es muy interesante, sobre todo muy perturbadora, pero sí, o sea, sí me faltó un poco trabajarla más para que terminara siendo una película más, pues sí, notable y hasta yo diría incontestable. sí, Pero también depende de qué argumento me saquen, ¿no? Porque si me van con eso de que por qué criticamos el uso de armas en Estados Unidos, es como de, bueno, ¿por qué ahora no? sí, ajá, ¿por qué no? Y aparte, pues vamos, ¿no? Tampoco estamos hablando de algo que no ha ocurrido. Entonces, Exacto, pues ahí está. Creo que sobre todo con eso me quedo. Creo que es una película que en sus mejores momentos me perturbó sí, demasiado, pero sí creo que tiene falla en puntos básicos que de haberse trabajado tendríamos una película mucho más eficiente. Y nada más, digo, obviamente tenían que dejar un poco, pues sí, misántropa a la protagonista, o sea, que no tuviera relaciones, que no tuviera alguien que le importara en la vida, pero es que tan solo le das un interés romántico y ya me lo haces más interesante. Entonces, sí, es como te digo, oh, rayos. Pero bueno, insisto, ¿quién soy yo para decirle al director de Relatos Salvajes cómo escribe una historia? exacto. Pues sí, creo que yo también me quedo ante todo eh, con que es una película así perturbadora, o sea, ya lo habíamos mencionado, o sea, empieza y son, yo creí que eran tomas, ¿cómo se dicen? De establecimiento, ¿no? De establecer el lugar, de repente, ¡pum!, es otra Ujú. cosa. Eh, entonces sí, desde ahí fue como de, no, 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 no. Más porque yo sí tengo un miedo irracional a que eso me pase. Es que eso es lo genial de la película. Te habla de Sí, una paranoia social. O sea, sí, que, insisto, no es como que va a pasar mañana, no es como que yo ajá, digo, no, pero puede, podría. podría. O sea, que de No en repente un estés en el millón, cine y pero un tipo sí, ajá, pierda sus exacto. cabales. Ha pasado. Ha pasado, exactamente. Le pasó a Entonces un sí, porcentaje muy pequeño de la población, pero tristemente ya pasó. sí, entonces desde ahí yo ya estaba como de, no me chingues con esto, porque ya desde ahí yo dije, no, o me salgo o me quedo hasta el final, ¿no? Y de hecho, creo que ya sí cabe mencionarlo, o sea, creo que es de las películas que más he visto gente salirse, no sé por qué. Ah, Me tocó ver gente que se salía y dije, bueno, pues no, no sé qué reacciones haya causado, ¿no? Pero sí, a mí sí me tuvo muy perturbado casi,
toda la película. O sea, si algo Cifrón supo hacer ahí es cuestión de atmósfera, puta, es genial. O sea, creo que un inicio es muy fuerte por esta cuestión del asesino, de todo lo que hizo. O sea, se siente pesadísimo el ambiente de más que nada ver en los estragos del acto. Pero creo que todavía después de eso, lo que más me parece perturbador es como la actitud de toda la gente que está trabajando en esto, ¿no? Ujú. De los policías, de los directivos, ahí creo que uno es como asistente del alcalde, una cosa así, no entendí bien. Eh, esas conversaciones que se echan, sí, de los que justamente te hacen, por eso justamente el título que era también, ¿no? Misántropos, así te hacen decir, pinche raza humana sí está bien torcida, ¿no? O sea, Sí. sí se siente feo. Eh, y creo que justo eso es lo que me gustó, ¿no? O sea, sí te hace pensar como de, chale, la neta sí estamos así de mal, o qué onda. Y creo que eso es lo que se me quedó. Creo que las, digamos, fallas las noté más a la segunda vez Mm. que la vi ayer, eh, pero a la vez me confirmó mucho de lo que sí me gustó, y es esta cuestión de la atmósfera, lo que te hace sentir. O sea, creo que sí, Cifrón ahí lo hace bastante bien. Como dijiste, a lo mejor dirigida que escrita, pues no sé. Ahí sí, porque pues el guión también es parte de la dirección, Ujú. pero híjole, o sea, sí es de esas películas que sí le tenía miedito a verlo otra vez, la verdad. Creo que verlo en mi casa ya fue como un poquito más de, bueno, eh, más fácil, ¿no? Creo que sí, verla en público, fuera de tu casa, sí tiene esa sensación, ¿no? Como de No, que, y aparte aquí ah, en no, madre, ¿qué México va a pasar? los cines Ajá. están en plazas comerciales. Ajá, Entonces, exacto, y sale como de, ah, a ver qué pedo con esto, ¿no? Sí, sí tiene un ambiente muy diferente cuando la ves en un lugar público. Entonces creo que, lamentablemente, creo que ya, o sea, como dije, pasó desapercibida y ya la mataron en casi todos los cines en los que estaba. Por eso justamente ya ni siquiera pude ir a verla segunda vez en el cine. Quería hacerlo, pero no. Funciones a las 10 de la noche, mm, difícil para mí. Y lo malo es que todas así, ¿no? Pero bueno, o sea, creo que si en algún punto, seguramente pronto estará ahí en streaming, no sé dónde, pero yo diría que sí es una película no necesaria, pero, pero sí bastante interesante. Y sí, digo, creo que ya dependerá de cada quien su punto de vista. Creo que para mí sí fue como un poquito para tanto reiterarme como confirmarme mis ideas de esta situación de las armas. Entonces, como que no hubo revelación ahí, pero pues si logra cambiarle la mentalidad a alguien, o sea, estaría genial. Creo que sí tiene ese chance. ¿escuchaste a Joe Biden? Ah. ¿Escuchaste? Exacto. Va a poner un tweet de que hay que prohibir las armas. Esa va a ser su Exactamente. respuesta. Pues Eh, bueno, creo que igual si te parece, pues ya podemos ir pasando entonces a la siguiente película. Ujú. Pues sí, ya, Que ahora bueno, sí, te qué toca a película, ti, ¿no? te toca a ti contarnos de qué se trata y tu opinión. Me parece muy bien. Solo voy a esforzarme demasiado por reducir mi entusiasmo desde un inicio. Pues sí, Ok. vamos a hablar de nada menos que de Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte uno, que me acabo de dar cuenta de ese detalle que está muy chistoso. En la muy esclarecedora sinopsis de IMDb viene séptima entrega de la saga Misión Imposible. O sea, ¿te quedó alguna duda de qué trata? Pues Chale. bueno, si te quedó duda, no te preocupes, yo aquí lo digo. Pues nada más, o sea, nuevamente tenemos al equipo de Misión Imposible, liderado por el agente Ethan Hunt, ahora teniendo que encontrar a una inteligencia artificial que ha cobrado vida y que se está dispersando en distintos circuitos y pues dispositivos. Y pues el problema de esto es que hoy en día pues nosotros vivimos de la tecnología, ¿no? Entonces el hecho de que alguien pudiera tener control de esto
es que pues, puede alterar la realidad. De hecho, así tal cual se establece en la película. Prefiero no explicar mucho cómo es esto de alterar la realidad porque vean la película, pero o sea, si te llega un punto donde te das cuenta, ok, o sea, si esto pasara, sí, o sea, nos veríamos muy comprometidos, ¿no? Ahora sí que la vida como la conocemos se vería en riesgo, ¿no? Y entonces resulta que para que eh, tú puedas, digamos, tener acceso a esta inteligencia o a la fuente de esta, no queda muy claro cómo, porque insisto, esto es parte de la película. Hay dos partes de una llave que queda fragmentada y dispersa, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer el equipo de Misión Imposible ahora es encontrar las dos partes de esta llave y encontrar qué es lo que abre, dónde está eso que abre y qué va a pasar cuando abran eso, ¿no? Exacto. Y esto va a dar pie a una intriga internacional de proporciones misión imposibilescas, ¿no? Ahora sí te quedó alguna duda de qué trata. Si Y quedan dudas, la película las resuelve y a la vez no. exactamente, y aunque no la resolviera, es de las mejores películas del año, entonces Sí. no sé por qué no la has visto a este punto. Cuando saquemos el episodio del podcast ya tendrá una semana en cines. Y tristemente seguramente ya no la vas a poder ver en IMAX si es que no la viste, porque Sí, seguro que no. seguramente ya la habrán sacado por Oppenheimer. Pero es, quisiera decir que es la mejor película que he visto hasta ahorita en el año. Que bueno, al menos para mí sí lo es. Pero obviamente este año va a ser fascinante porque todavía nos quedan Barbie y Oppenheimer en julio. Pero más adelante tenemos una parte 2 de Villeneuve. Uy, sí, cierto. Tenemos el Napoleón de Ridley Scott, que esperemos esté en su espectro de obras maestras. Eh, y vamos, tenemos la anatomía de una caída de Khan, tenemos lo que había venido en Venecia, o sea, hay mucho cine que todavía no Todavía hemos falta, visto, todavía falta. hay mucho cine que todavía no hemos visto, pero vamos, vamos. Top Gun estuvo en mi lista de mejores películas del año, Misión Imposible Fallout Repercusión estuvo en mi lista de mejores películas del año. Si yo tuviera que hacer mi corte hoy, Misión Imposible, Sentencia Mortal sería mi película favorita del año. Y no estoy exagerando, no solo quiero inflar una película, es porque de verdad me ha cautivado. O sea, es una película que sí digo de inicio a fin, esto está brutal. O sea, sí, este es un tipo de cine que verdaderamente ya no se hace. O sea, y lo decíamos en el capítulo pasado de Indiana Jones. O sea, esto es una apuesta por un clasicismo cinematográfico, Ujú. ¿no? Y o sea, y lo peor es que se predijo. Indiana Jones seguramente lo está haciendo muy bien, pero se va a ver rebasado por Misión Imposible. Y sí puedo decir a estas alturas que Indiana Jones me gustó mucho, me encantó, pero Misión Imposible lo hizo magistral, varias cosas que está haciendo Indiana Jones. Y es que ya ni sé por dónde empezar, no sé si empezar eh, por lo cuidadoso que están hechas las secuencias de acción, por los juegos de montaje, por el aparato estético, Ujú. las referencias, o sea, no sé por dónde irme, pero esta película de verdad me ha encantado y me ha puesto al filo del asiento. Creo que sí, para expandir tendría que pensar un poco más mis puntos, pero yo solo sé que se ha estado hablando mucho de la escena de cuando Ethan Hunt se lanza en un risco en motocicleta. Ujú. Les voy a decir que tanto ruido sí da resultados. Y si no la has visto aún, pues nada, más prepárate porque vas a ver historia del cine. O sea, sí, para mí ese momento ya es historia del cine. De verdad es magistral. Ese, eso cómo se hace ese momento. Entonces, yo creo que hasta ahorita ahí dejaría la opinión. No sé a ti qué te ha parecido, Luis. Pues, híjole, creo que esta sí va a ser el capítulo de lamer las botas de Tom Cruise, porque no puede ser. Lo volvió a hacer, tremenda racha que lleva de aquí Fallout, Top Gun Maverick y ahora Dead Reckoning. Dios mío, que hemos estado mucho con el chiste, ¿no? De que Tom Cruise va a salvar el cine y yo de verdad creo que sí. Eh, o sea,
quien no esté pensando en seguir sus pasos está pensando mal. Sí, Quien no esté pensando en construir a una estrella de cine a este nivel otra vez, no saben lo que están haciendo. O sea, creo que ese es de mis temores y creo que eso es algo que estas películas han puesto dentro de sus temas. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando no tengamos a Tom Cruise? ¿A quién le vamos a pasar la antorcha? ¿Quién va a seguir haciendo estas locuras? Eh, Él lo va a seguir haciendo por un buen rato. O sea, todavía le da tiempo. Y, pero bueno, o sea, con esta película creo que sí se supera a sí mismo. Christopher McQuarrie también se supera a sí mismo. Es un nivel de ejecución tan, tan planeado, tan pulcro, eh, que lo sorprendente de cómo se hacen estas películas es que realmente no es así. Ellos dicen, pues vamos a hacer un salto en moto, ¿no? A tal distancia, en tal lugar. Chido. Lo hacen y luego es como de, bueno, ¿y esto en dónde va? Esto, ¿esto qué, no? Y eso es como lo fuerte, ¿no? De esas películas. Creo que a mí me encanta que estos dos sujetos se pueden atrever a hacer algo tan complicado como un stunt así, sin tener completamente idea de si esto es el inicio de la película, esto va en medio, esto es el clímax, o sea, ¿qué es esto, no? Y así se lanzan con prácticamente toda la película. Así lo han hecho al menos las últimas cuatro, desde Ghost Protocol. exacto. Ujú. ¿Y qué cosas salen? O sea, a cualquier otro director le dirían, no, ¿cómo que vas a empezar a filmar con una escaleta sin diálogos, sin guión, y nada más quieres aventar a tu actor en paracaídas? O sea, imposible, ¿no? O sea, los actores te odiarían, el crew te odiaría, eh, nadie se atreve a eso y a estos sujetos los dejan hacerlo una y otra vez. ¿Y con qué resultados? O sea, Dios mío, incluso hay aquí partes de esta película que al parecer eran para la 8 pero terminaron estando aquí, se ¿No? filmaron para estar después, pero dijeron, vamos a meterlo aquí. La secuencia inicial no era de la 7 era de la 8 y aquí está. Ah, mira. Mm. Y eso creo que hace la película mejor, que es lo que siempre dicen McQuarrie y Tom Cruise, ¿no? Todo es en favor de la película. Todo es con tal eh, de que salga mejor la historia, de que se nutra de algo. O sea, y muchos dicen, no, es que Misión Imposible es pura, es ver a Tom Cruise hacer algo loco, esa es la acción. Y yo digo, sí, obviamente sí, Ujú. a un nivel de público general creo que sí es a lo que vas, pero Dios mío, o sea, también es una historia que llevan construyendo, al menos así digamos, de continuidad, al menos desde la tercera, ya es eh, un arco de personaje continuo, ¿no? De Ethan Hunt. Ujú. Y para mí, eso siempre nutre a estas cosas, ¿no? O sea, no es lo mismo ese salto de moto así porque sí, sino que traes toda una historia detrás que te dice por qué Sí. este sujeto hace algo tan desquiciado, ¿no? Y eso me parece genial. Y, y no sé, a mí por eso me encantan tanto. O sea, creo que es sí, es un tipo de cine que no se hace, que ya no se hace, que lamentablemente se puede morir aquí con estas películas, o sea, hacer ya casi un evento pues sí, o sea, de lo último que tendremos de Hollywood clásico y tan práctico, tan de estrella de cine, eh, pero tengo fe de que con estas películas alguien despierte y diga, tenemos que hacer algo similar, tenemos que tener un actor así, que alguien diga, yo quiero ser el nuevo Tom Cruise, que se empiece a hacer unas maromas ahí extremas,
pero necesitamos más películas como Dead Reckoning, que como dije hace rato, o sea, es clásica, pero le da vuelta a muchas cosas que se sienten de la actualidad y eso lo hace una película de espías muy básica en cierto sentido y a la vez Sí, sí tiene lo cosas que es. dices, ah, no manches, o sea, esto sí es diferente, ¿no? Y creo que esto sí se siente que le da que le da su identidad, ¿no? A lo que es Misión Imposible. Y es que para mí, en esa simpleza, estaría un poco lo que la vuelve magistral, aunque sea mucho lo que estoy diciendo. Pero es que justamente la vez pasada yo decía que para mí la mejor película de Alfred Hitchcock es Psicosis. Y dije que lo iba a hablar después. Y no tenía planeado hablarlo hoy. Pero es que, oh sorpresa, Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte uno es demasiado Hitchcockiana para ser verdad. De hecho, esta película, entre las cosas que me encantan, y eso que yo ya dije en Misántropo que me cae un poquito gordo que ya todas las películas sean referencia de algo más, o que se hagan, o a mí me cae en general gordo que se hagan exceso de referencias. Obviamente cuando se hace bien es muy bonito, o sea, véase Spider-Man Into the Spider-Verse, o sea, esa película es postmoderna, más no poder, y vamos, qué gran película es. Pero es que aquí hay un cariño hacia la historia del cine y hacia la realización misma del cine que a mí se me hizo muy conmovedor. Y es que es eso que tú dices, Luis, eso que dice Christopher McQuarrie y Tom Cruise de que es en favor de la película, sí se ve. Y o sea, obviamente no voy a decir que Tom Cruise sea la persona más bondadosa del mundo y que lo esté haciendo sin interés alguno, porque obviamente se lleva su millón de hacer estas películas, y qué bueno. O sea, este tipo de películas son las que Pero tendrían se que lo llevarse a ganó. taquilla. Se lo ganó. Se lo ganó aventándose de riscos y de paracaídas. Pero se hace. Ese es el tipo de películas que tendrían que llevarse la taquilla. Y es que, por ejemplo, yo pensaba, ¿no? Como de, esta película es cuando Misión Imposible se volvió Hitchcockiana, que bueno, obviamente la primer Misión Imposible la dirigía Brian De Palma, ¿no? Ujú. El que muchos dicen es el sucesor de Hitchcock. Y sí te creo que fuera una forma de introducir a la idea, por ejemplo, del suspenso, que, Sí, bueno, obviamente cuando hablamos de películas hitchcockianas, nos estamos yendo al ABC del suspenso, ¿no? El hecho de que algo va a pasar, pero Hitchcock siempre volvía partícipes a los espectadores de aquello que iba a sí, pasar, que exacto. es por eso que luego se dice de manera un tanto categórica de que es mejor el suspenso a la sorpresa. Hay veces donde una buena sorpresa puede ser, claro, muy buena, ¿no? A quien no le gusta un buen plot twist al final. Pero el suspenso es cuando está bien hecho, es una clase de cinematográfica bien bonita. Y eso va mucho con esa película, porque como tú bien dices, Luis, o sea, esta película no solo se va de Tom Cruise a ver ahora qué deporte extremo va a ir a jugar, o sea, que eso es algo que me gusta en comparación a la anterior, que la anterior me encanta, o sea, la anterior, insisto, fue de mis películas favoritas de su año. Em, Pero esta película, en vez de decir, vamos a hacer más de la anterior, vamos a ver cómo superamos en escala anterior. De hecho, en contrario, es como de, a ver, calmémonos un poco, vamos a hacer cosas más sencillas, pero no por eso menos emocionantes, ¿no? Y eso Ujú. nos lleva, por ejemplo, a una secuencia en el aeropuerto de Dubái. No, bueno, no me acuerdo dónde era, Ah, pero Abu Dhabi, gracias. ujú. Eso nos lleva a una secuencia en el aeropuerto de Abu Dhabi, que es meramente gente caminando y siguiéndose Sí. entre sí. Y es Y es de como las de, más ok, tristes que he visto en años. aquí no tenemos a nadie aventándose de ningún lado, Ujú. pero mi Dios, qué emocionante es esta secuencia. Sí. Y es que es tan ABC cinematográfico que es maravilloso. O sea, y es que de verdad yo decía, ¿puedes dejar por un segundo de ser la mejor secuencia del año? Y no, o sea, por más que se lo pedí, seguía jugando con la mirada, seguía jugando con el montaje, seguía jugando con el ritmo, con Sí. la música y con los modelos clásicos de personajes que era como de, o sea, esto es maravilloso. Y eso es otra cosa que hay que decir de modelos clásicos de personajes. ¿Cómo en esta película Ethan Hunt nunca se desespera ante la derrota o ante la adversidad?
en ningún momento lo vamos a ver frustrarse, ni hacer un berrinche, ni retorcerse. O sea, a él le ganan y le sonríe al adversario. Ah, De sí. hecho, esta película, entre otras cosas, es clásica porque se va mucho a los orígenes de la comedia. Que bueno, eso ya lo mencionaba en John Wick. Ajá. Esta analogía que se hace de que Tom Cruise es un Buster Keaton moderno. Ujú. Y, o sea, aquí hay muchas alusiones, y más que alusión, es retomar lo que era la comedia clásica. Por Sí. ejemplo, aquí tenemos a los comic reliefs muy marcados, que son estos dos policías que se la pasan persiguiendo a Ethan Hunt. Que, o sea, ese chiste que se hace de que le quitan la máscara a distintas, bueno, que le agarran el rostro a las personas pensando que les van a quitar la máscara, ese chiste no deja de ser bueno por más que lo repiten. Sí. Y el cómo Tom Cruise, cómo este Ethan Hunt utiliza el encendedor, cómo el encendedor cambia de manos cuando a alguien le roban algo, es comedia pura. Y lo que hacen en el tren, o sea, en esa secuencia final del tren, que es la mejor secuencia de acción del año, o sea, todo lo que pasa ahí, todos los remates cómicos que hay en esa secuencia, que Me acuerdo. incluso llega a ver, o sea, llega a ver elementos tan clásicos como el rescate de último segundo, que te lo vuelven una escena cómica que es como, mi Dios, o sea, ¿quién había hecho este nivel de comedia tan fino? Y es que, bueno, hace poco hablábamos de Wes Anderson, pero es que Wes Anderson es artsy, o sea, él te está haciendo una comedia muy elegante y muy artística, él está en ese espectro. Tom Cruise está en ese espectro del que hablaba Jack Conrad en Babylon, de aquellos espectadores que no tenían dinero para ir al teatro e iban a los Nickelodeons. Esos somos los espectadores de cine. Exacto. El espectador de cine es un espectador que lo complaces con elementos básicos: acción, comedia, suspenso. Eso es lo que quiere ver el espectador básico de cine, y ya está muy descuidado hoy en día en la cinematografía contemporánea. Ya de repente todo es muy digital, ya de repente todo es muy referencial, ya no cuidamos los elementos básicos del cine. Ujú. Ese es el tipo de comedia al que le está apostando Christopher McQuarrie y Tom Cruise. Y es que la forma en cómo hacen alusión a toda la historia del cine es tan Sí, orgánico no y manches. tan precioso. Por ejemplo, que la secuencia final sea en un tren. En un tren. ¿A quién no están haciendo referencia en esa secuencia? Están pasando por Alfred Hitchcock, por Buster Keaton, Por por los Jackie Lumière. Chan, por Misión Imposible 1. O Ujú. sea, ya me recorriste toda la historia del cine nomás con esa pura secuencia. Y a eso súmale que el personaje de Ethan Hunt hace magia con las manos. Eso es Méliès. Y aquí nuevamente Sí. tenemos Méliès. No sé si. No, ma, ya hasta voy a llorar. No, es que yo me conmoví. O sea, yo estoy conmovido con esta película. O sea, de verdad es como de, ¿cómo me metiste todo eso en mis narices? Sí, exacto. ¿Cómo metiste todo eso en mis narices? O sea, de verdad, esta película es clase de cine. O sea, es clase de cine a su historia, pero también en cómo elaborar secuencias básicas. O sea, neta, todo lo que pasa en esta secuencia en Roma, que eso es alusión a Misión Imposible 3, por cierto. O sea, toda esta secuencia que hay en Roma, el cómo incluso se suben a un carrito amarillo, que eso es Italian Job. O sea, y cómo es nada más, o sea, pura acción alocada, es, es la dupla dispareja, Ujú. están esposados como en los 39 escalones. O sea, es como de, o sea, ¿cómo me estás haciendo estas cosas con cosas tan básicas? Sí. De verdad, o sea, te me estás diciendo lo básico, pero lo estás haciendo precioso. Y es una película que cuesta millones. O sea, sí, de verdad es muy, 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 muy bonito. O sea, y es por eso que yo me voy con una sonrisa de estas películas. O sea, porque insisto, es tan básico, pero lo están haciendo con una elegancia y con una ejecución que es de Dios. Dios, esto es cine de verdad. Y es que Esto sí es cine. esto sí es cine, y no solo es por hacer referencia al meme, que me encantan los memes de esto es cine, ¿no? Apenas ayer salió uno de que dicen Tom Cruise corre y sale Ah, Martin sí. Scorsese, esto es cine. Y Tarkovsky, Poetic Cinema. Es que sí, es que sí lo es. O sea, esto sí es cine, porque el cine no es solo como un formato, una escala. O sea, es un lenguaje y es un nivel de emoción básico.
Y Misión Imposible, Sentencia Mortal, parte uno apuesta por la emoción más pura. Y es ahí cuando yo digo, esto es el mejor nivel de cine. Por eso Psicosis, yo digo que es la mejor película de Alfred Hitchcock, porque es una película muy básica, Sí. muy, o sea, no tienes que saber ni de no sé qué autor de filosofía, ni de no sé qué corriente de psicología, no tienes que saber de historia, o sea, es una película que se cuenta con elementos muy básicos. La mujer que se roba el dinero y Ujú. llega al hotel, y en el hotel, fin. Sí. Es la mejor película que hizo Hitchcock, contándose de manera básica. Y Misión Imposible no es como de, no, es que para entenderla tienes que analizar el subtexto del personaje. No, no, no. Un personaje persigue a otro, lo va a atrapar, sí o no. Y es que ese es por eso que las secuencias de Misión Imposible son magistrales, porque en todo momento entendemos qué va a perder el personaje Ujú. si no llega a donde tiene que llegar o si no obtiene lo que tiene que obtener. Ya, es todo lo que tenemos que saber y así funciona la película de manera excelente. Entonces, creo que así remato este comentario. O sea, ¿cómo describiría Misión Imposible Sentencia Mortal parte uno? Es cinematografía pura. Ya. Ahora sí que. Ahí podemos terminar. Se acabó, no hay que discutir. Eh, no, es que no manches, o sea, creo que sí, de todo esto que has dicho, o sea, es algo muy interesante porque creo que justamente con el posmodernismo, entre quienes lo malentendieron, no diría que la, la corriente en sí, fue Ujú, justamente la cuestión de querer buscar el factor que complique, ¿no? Tu historia, tu trama, o sea, ¿dónde está el giro? ¿Dónde subviertes aquí esto? ¿Dónde es tal cosa, tal cosa, tal cosa? Buscarle el trasfondo, ¿no? Y, y creo que justamente por eso también hubo como este surgimiento de películas de acción que no se trataban de nada. Era ver a Liam Neeson saltar cosas con un chingo de cortes. No, nada, o sea, nada de emoción, no tenían sentido. Un tanto como en respuesta a esta cuestión, ¿no? De querer como complicar todo. Y, y creo que es bueno que regresen películas como estas, que no es que se traten de nada, es que no no, necesitan eh, sentarte a decirte, ¿no? Justamente, esto es lo que está en peligro. O sea, no, o sea, tú lo estás viendo literalmente en pantalla, ¿no? Hay una secuencia ahí por la mitad que tengo mis dudas sobre lo que pasa ahí, pero la ejecución se me hace magistral, ¿no? O sea, ah, ¿por qué Tom Cruise está corriendo como desquiciado en las calles de Venecia? O sea, justamente, o sea, no te tienen que decir, es que si no llega a su objetivo va a pasar tal cosa, ¿no? Y bla, 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 bla. O sea, tú lo estás viendo, tú estás viendo qué está pasando digamos, en su lugar de meta. Tú estás viendo lo que puede pasar, ¿no? Si no llega a tiempo. Y, y eso es justamente lo genial de eso. O sea, es muy sencillo, es muy básico y a la vez es muy complicado, ¿no? Creo que eso es también una cosa que hay que mencionar. O sea, por más sencillo que se vea, por más sencillo que sea, creo que realmente es más difícil de hacer porque necesitas transmitir completamente todo en las imágenes y creo que eso es lo que logra aquí. O sea, lo que decíamos también de este salto en la moto, o sea, no es que te estén diciendo, es que si Tom Cruise no salta ahorita, algo va a pasar, ¿no? O sea, tú estás viendo lo que está a punto de pasar, tú estás sintiendo el peligro, ¿no? Y lo ves saltar y es hasta ese alivio de que, madre, sí va a llegar, quién sabe cómo, pero sí va a llegar. Y, y lo sientes, ¿no? O sea, yo por eso sí digo como de que no me gusta que digan que Misión Imposible es como nada más la acción, nada más ver a Tom Cruise, o sea, sí hay sensación de peligro, sí hay personajes, o sea, sí duele verlos sufrir. eh, y creo que eso es algo que se ha perdido mucho en el cine actual. Y, y hay que mencionarlo, es culpa de películas de superhéroes. Esta cuestión, bueno, digamos la reacción más bien, que en las películas en sí.
esta cuestión de que no puede haber gente, ¿no? Durante las secuencias de acción, no puede haber como Mm, gente alrededor. Y no manches, o sea, cómo cambia en secuencias como la de Roma, en la que están cayendo por las escaleras sí, y hay gente alrededor que pueden lastimar, ¿no? Y sí te da otro nivel de tensión que ya no se ve hoy, que es necesario, porque es básico para la cinematografía, sentir ese peligro eh, de los alrededores, o sea, no solo de los personajes, sino del entorno, ¿no? O sea, a mí qué me importa si una bomba va a explotar si no estoy viendo a cientos de extra caminar por el aeropuerto, o sea, me sí. vale, ¿no? ¿A quién va a matar? Pero, o sea, lo hacen con esa intención, ¿no? Esa secuencia está llena de extras que pasan y pasan y pasan y pasan y tú te pierdes en el mar de gente y es con esa intención, ¿no? Que sientas el peligro. Entonces creo que sí podemos decir que es muy básico, que es muy sencillo, pero creo que es muy complicado porque está lleno de tantas cositas, de tantos detalles que es lo que realmente hacen a la película, ¿no? Y a mí es lo que me ha gustado mucho de justamente estas últimas cuatro, que en mi Ujú, opinión han ido de mejorando una tras otra, o sea, sí. este rango de Ghost Protocol hasta Dead Reckoning, o sea, es una mejora de ejecución que, o sea, otras franquicias no pueden, ¿no? Y yo amo Rápido y Furioso, pero comparas y o sea, creo que este año que salieron dos juntas de estas franquicias, creo que es ahí cuando sí te das cuenta, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Por qué ver el coche de Toretto en CGI no pega igual? O sea, Mm. simplemente no pega igual, ¿no? Y otra justamente de este año, o sea, Indiana Jones, a mí también me gustó, pero sí veo esa diferencia entre la secuencia del tren de esa y la de aquí, que sí no me dio lo mismo En ver las persecuciones, ¿no? O sea, ah, también. sí, como que no es exactamente lo mismo, hay algo que falta ahí. Te digo, estos dos ejemplos sí me gustan mucho, pero cuando veo esto digo, madres, esa ejecución, está en otro nivel, ¿no? Y creo que sí tiene que ver mucho con la cuestión de lo práctico, o sea, sí hay retoques digitales, por más como que luego se quiera decir como de que no hay, de Ah, que que, todos, ajá, que es este principio también, ¿no? De que los buenos efectos especiales son aquellos que no se notan. Y ujú, por ejemplo, creo que esta película tiene un ejemplo que es magistral, que es esta secuencia de la moto. O sea, en realidad se graba en una rampa. O sea, Tom sí, Cruise yéndose por una rampa. Y digitalmente la cambian por un risco. Y es como de, sí, es o sea, genial. qué precioso. Sí, partes de la persecución del tren, pues el fondo es digital, pero lo que tú estás viendo, el tren moviéndose y los actores, o sea, eso no lo cambiaron, eso sí son ellos sí están ahí y, y sí cambia esa sensación. Y creo que eso me lleva al otro punto de la película que me parece genial, que el villano es la inteligencia artificial, ¿no? Y esta película se estrena justo el día en que empieza la huelga de actores, que ya estaba Mm, con la de escritores, que una de las demandas es regular el uso de IA, porque resulta que sin saberlo ya están haciendo cosas como escanear actores y para poderlos empezar a poner justamente en el fondo, ¿no? Como extras. Ya no tienes que ir a trabajar, ya solo te ponen ahí un modelo 3D en la escena. Qué padre dirás, pero resulta que solo te pagan como si hubiera sido un día a trabajar y lo pueden utilizar por toda la eternidad, pero nunca pagarte otra vez. Y que salga esta película justo cuando esté pasando esto, o sea, para mí es brillante, o sea, es una tremenda coincidencia, no creo que eso no se puede planear, pero justamente es una película que será un poquito, otra vez vamos a la hipérbole, es muy hiperbólica, pero que sí habla justamente de esto, ¿no? O sea, el cine es algo muy humano, necesita hacerse por sí, humanos, sí. necesita esa visión humana, esa calidad humana, es el error humano, o sea,
justo por lo que digo, ¿no? Esas películas se hacen así como van, al paso. Eso no sé cómo lo podría hacer una inteligencia artificial, creo que sería terrible, no sé si tuviera la capacidad de improvisación a ese nivel. Eh, entonces creo que a mí me parece genial que ante todo la película es como muy, muy franca al respecto, ¿no? O sea, a esta cosa no le vamos a entrar. Pues es el mensaje de Tom Cruise, ¿no? O sea, esta inteligencia artificial yo no le entro y quien quiera, pues que se la pase chido, pero o sea, para hacer películas así de buenas se necesita completamente ser humano. Se necesita a la gente. Exacto. Que eso va un poco ligado pues ya con las últimas dos películas de Tom Cruise, que sería Top Gun Maverick y Sí. esta misma, ¿no? Que es como de, bueno, tú ya lo dijiste, pero ¿qué va a pasar con este modelo clásico de personaje, ¿no? Y Ujú. sí, o sea, creo que esa es la pregunta que ahora, ¿qué va a pasar? Porque en teoría Misión Imposible pinta, digo, vamos a ver qué pasa, pero pinta que la parte 2 de Red Dead Reckoning pues, va a ser la última, ¿no? Y Según obviamente sí. no creo que vaya a haber tercera parte de Top Gun, ¿no? Entonces, qué curioso que ahora Tom Cruise esté poniendo Crepuscular, ¿no? En esta perspectiva tardía, ¿no? Ujú. Y es que, pues sí, o sea, digo, este año va a estar muy fuerte, reitero, o sea, por ejemplo, viene Dune, que a mí Duna me Ujú. parece también un ejemplo muy de cine clásico, clásico modernizado, Sí. pero ahora sí que después de esto, ¿qué va a pasar? No, o sea, no es por pintarlo catastrófico, pero es que sí que va a pasar, porque, o sea, en este año que han estado flopeando las franquicias, que están en huelga Hollywood y pues que sí, que la gente muestra menos interés por el cine, ¿qué va a pasar, no? Y entonces, pues, creo que por lo menos, si hay cambios muy radicales en la industria, por lo menos estas últimas películas de Tom Cruise van a quedar como un testamento muy bonito. Y en el mejor de los casos, que la industria sí sepa rescatar este clasicismo, pues esta película va a quedar pues como un fuerte opositor de eso, ¿no? Como de, pues yo luché, Exacto. yo hice mi luchita. Sí. Entonces, pues creo que eso es pues algo muy interesante, ¿no? Y creo que es este mismo contexto que a la vez puede sonar un poco autocompasivo de mi parte, como decir, ¿qué va a pasar con el cine? Pero, o sea, Pero se creo vale que este es el mismo preguntarlo. contexto el que le da más fuerza a esta película, ¿no? Sí. Justamente el decir, es que es la gente. Y es que aunque tal vez la inteligencia artificial nos pueda preparar imágenes que nosotros no podemos concebir, o al menos no a Sí. esa velocidad, sí es como de, pero es que mira cómo está hecho esto con cariño. Porque Sí. yo sí me quedo con eso de Misión Imposible, esta película se echa con mucho cariño. Entonces, pues, creo que es eso, ¿no? Y un poco ya para ir cerrando mis comentarios, también es interesante ver de dónde viene Christopher McQuarrie, ¿no? O sea, él en sí que su carrera está muy ligada a Tom Cruise, Sí. porque, o sea, lleva 5 películas, que las 5 son películas de Tom Cruise, empezando por Jack Reacher, Sí. 3 películas de Misión Imposible, eh, y en guión, Ya puro Tom varias. Cruise, puro Tom Ujú. Cruise desde Operación Valkyria, puras películas de Tom Cruise. Entonces sí es como de... Yo estaba escuchando otro día una entrevista que dio en Letterboxd y él antes era un guardia de seguridad en un cine. O sea, Órale. esa fue, digamos que su formación, ¿no? Y entonces de repente yo digo como de rayos, o sea, me queda claro el por qué sabe hacer secuencias de acción así. Pero ¿de dónde viene el elemento del suspenso, no? Y es que básicamente me cayó el 20 hace poco. Él ha sido Hitchcockiano desde su primera película de Misión Imposible. Porque, Sí. por ejemplo, esto que pasaba en Nación Secreta, donde iban a matar a un tipo, unos francotiradores, en el momento de que la No partitura más, qué llegaba a una secuencias. nota, Uy, no. eso es Hitchcock. Y eso es clasicismo. Y entonces es como de rayos, o sea, qué sorpresa ha resultado Christopher McQuarrie, que, o sea, la verdad yo sí digo que él ha hecho las mejores películas de Misión Imposible. Entonces, qué sorpresa ha sido. Entonces, no sé qué vaya a ser de la carrera de Tom Cruise y de Christopher McQuarrie si es que llegan al final de Misión Imposible, pero vamos, que no se detengan en lo que están haciendo, ¿no? Que bueno, de hecho, ahorita viendo rápido la página de IMDb, no sé si de McQuarrie o de Tom Cruise,
Dice que el próximo proyecto de ellos dos es un proyecto en conjunto con SpaceX. Ah, sí, sigue eso, exacto. Entonces, pues, a ver, ¿no? Que sigan haciendo lo que hagan y que lo hagan con ese cariño, sobre todo. Y ahora sí Sí. que, claro que Misión Imposible es una apuesta por el factor humano y eso va enlazado con el cariño con el que se hacen las películas cuando están Ujú. bien hechas. Entonces, sigan así. Tienen tienen mi apoyo y lo van a seguir teniendo. Y esta película va a estar en mi lista de mejores películas del año, si es que no va a ser la mejor de plano, porque no me imagino algo superando esto, de verdad. Yo tampoco, y creo que, híjole, o sea, yo ya decía, con John Wick ya vimos, ya teníamos un referente muy fuerte de lo que sería la acción este año, y Dios mío, que haya llegado esta película a casi darle un zape en la cabeza, digo, no manches, o sea, qué buenos, no contrincantes, sino acompañantes, ¿no? Creo que esas dos Sí. películas, justamente también John Wick, bueno, Kenny Reeves y Chad Stahelski vienen de lo mismo, de Buster Keaton, de Charlie Chaplin, vienen de todos esos comediantes y de hecho, o sea, creo que ya estas películas ya tienen esa similitud, ¿no? O sea, cuando se trata de la acción es muy comédico, Ujú. es gag tras gag, cuando es serio, cuando es dramático, es pesadamente dramático y creo que eso me gusta mucho porque lo manejan muy bien. Eh, y creo que aquí en Death Reckoning, o sea, tiene este factor, creo que de lo que ya mencionabas, como que de lo referencial, pero creo que lo hace tan bien que ni siquiera lo tienes que pensar, ¿no? O sea, creo que no fue hasta que acabó que justamente dije como de, ah, no manches, todo esto fue muy de Hitchcock. Eh, Ujú. Todo esto se relaciona mucho con la primera película, se relaciona, tiene referencias a, creo que a todas en general, o sea, hay algo de todas, eh, pero no es necesario saberlo para disfrutarla, que creo que eso es algo que, Y no está in your face aparte. ajá, sí, no es como muy de, ah, mira, o sea, toda esta cuestión de la magia, eh, eso me parece genial porque, pues en la primera película, o sea, Ethan hace magia una escena, es como Ujú. una cuestión como de que, ah, mira, puedo hacer magia. Y ya no lo vuelvo a Y hacer en la ya no lo saga vuelve a hacer, o sea, ya hasta se ahora. pierde. Ajá, y Christopher McQuarrie dijo como de que, ah, este sujeto hacía magia. ¿Qué tal si hacemos eso la base de toda la película? O sea, toda la película se trata de te muestro algo, ya no está aquí, ahora está acá. Y esa es continuo, o sea, escena tras escena es, esto está aquí, ahora está acá, ahora ya no está, te lo Y perdiste. eso es importante en los momentos climáticos porque Sí, de repente ya ni te tienen que mostrar cómo se resuelve algo. ajá, Y es exacto. plausible completamente. Sí, sí, exacto, porque todo está hecho como un truco de magia. Y eso es, para mí, la base del cine. O sea, La ¿por qué se magia. perdió la magia, los trucos, los shows de magia? Porque se transformaron en el cine. Y eso es, para mí, algo bello. Christopher Nolan también ya lo plasmó en The Prestige. Le salió perfecto, creo que es mi favorita de él. Y creo que aquí Christopher McQuarrie lo lleva todavía más lejos, ¿no? Es, es decirnos que el cine es justamente eso, ¿no? Son trucos de magia modernos y no sé, o sea, lo hace tan bien que siento que a este punto, siendo una historia cortada en dos partes, estamos siendo engañados. Creo que como audiencia estamos siendo engañados. Como dije, hay por ahí un giro que yo digo, nos engañaron. Y hay otros por ahí, ¿no? Que creo que van a tener digamos, pues su prestigio, ¿no? Como Exacto. van a Que tener ya su los quiero ver. prestigio en la segunda parte y, híjole, por buenas razones probablemente se va a retrasar porque creo que estaba como a la mitad de filmada, o sea, todavía no la acababan. Llegó la huelga de escritores y pues tuvieron que ponerle pausa porque como digo, o sea, estas películas las van escribiendo como van, ¿no? En el set, a la mera hora. Entonces no era imposible filmarlas y ahora con la de actores, o sea, menos. Se nos va a retrasar,
pero yo creo que ese va a ser tiempo, así igual que la pandemia, en el que Macquarie y Tom Cruise van a decir, ¿y ahora qué hacemos? O sea, ya con este tiempo extra, ¿en qué lo aprovechamos, no? O sea, Tom Cruise puede hacer, ponerse a practicar, quién sabe qué chingadera de deporte extremo Ajá. en este ratito, y yo digo que sirva de algo, ¿no? Así como aprendió a pilotear helicóptero para Fallout, así como aprendió esto de las motos, de paracaídas, no me acuerdo cómo se llama, pero esa cuestión que hace como de manejar un paracaídas, o sea, eso yo no sabía que existía, y aquí resulta que Tom Cruise ya es un expertazo, eh, pero sí, o sea, por mí que se tarde en el tiempo que se tenga que tardar con tal de que salga Sí, igual que es o mejor, porque yo creo que puede salir todavía mejor y eso va a estar muy, muy cabrón. Es un nivel de cine que a muchos no se le comparan. Y pues sí, o sea, parte de esto, sí, como ya decíamos, es qué va a pasar después, pues quién sabe, pero por ahora tenemos esta película, ¿no? Que creo que sí es un estandarte del cine, de lo que puede sí. ser y de lo que ha sido. Entonces, híjole, no hay franquicia de acción como esta, o sea, No, no hay nada en el cine comercial que se le acerque a lo que están haciendo estos sujetos y ya, o sea, no puedo seguir lamiendo sus botas de Tom Cruise y Christopher McQuarrie como lo hago porque ya no, ya es demasiado, pero bueno, o sea, si no han visto Misión Imposible Dead Reckoning por alguna razón, no sé por qué no lo han hecho, si es porque van a ver el Barbenheimer, ok, pero después vayan a ver Misión Imposible porque ya lo dijimos, ¿no? Es antes y después del cine, o sea el cual sea el camino, si se muere ese tipo de cine o no, esta película va a marcar ese punto clave en la historia, ¿no? Pues ya, con eso cierro, porque yo me podría seguir otras 2 horas de esta película, pero pero ya, mejor dejémosla hasta acá. exacto. Entonces, pues, si han llegado hasta aquí, que sé que lo hicieron, pues muchas gracias por habernos escuchado y pues nos estaremos viendo en un próximo episodio de su podcast favorito de cine, Los Cinecluberos. Exacto. Próximo capítulo. Barbenheimer. Quería hacer un chiste. Bueno, pues iba a ser el Barbenheimer. ¿Qué ibas a decir? A ver, Iba a haz tu decir, todavía está en duda que vamos a comentar porque no viene nada interesante. ah. Chale, me adelanté. No te Pero bueno, preocupes. Es de mejor hecho, que salga espontáneo. pues ahí está. Creo que hasta así se va a llamar Barbenheimer. Pues sí, Eh, igual y sí. pero bueno, ya nos estaremos viendo para esa ocasión. Por ahora, vayan a ver Misión Imposible, por favor.